Pueden sentarse, hermanos. Solo el que ha experimentado esa gracia puede decir que es sublime y que no hay otra cosa mejor, hermanos, que experimentar la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de un personaje que experimentó esa gracia y que quisiera que usted prestara atención, sobre todo los más jóvenes. No porque necesariamente la juventud sea la más necesitada de Dios, pero son los que más están en peligro de caer de esa gracia. Y por eso es que quisiera que los jóvenes, de una manera muy especial, prestaran atención a la palabra del Señor. Vamos a leer en Jueces capítulo 15 y versículo 20, un versículo bien sencillo. Haga un esfuerzo, si no entiende bien el español, pero haga un esfuerzo para entender este sermón en esta mañana. Dice, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Padre, te damos gracias por tu palabra, rogamos que tú la bendigas en nuestros corazones, que ella cumpla el propósito para la cual tú la envías. Señor, tomamos autoridad sobre todos los reinos, el reino de la tiniebla en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y creemos, Padre, de que tú estás aquí con nosotros para que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado a este sermón La cabellera de la gracia. Estas palabras que leímos, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, son referencias a Sansón. Sansón fue uno de los jueces de Israel. De hecho, el último juez de Israel, el número 12. El libro de los jueces relata episodios ocurridos entre el asentamiento de los israelitas en Canaán y la institución de la monarquía en los tiempos de Saúl y David. Estos episodios que narran el libro de los jueces, en su mayoría son guerreros, determinados por el ataque de los enemigos externos que tenía el pueblo de Dios y que ponían en peligro la existencia de las tribus de Israel. Cuando esta situación se presentaba, entonces los israelitas clamaban a Dios y Dios levantaba a un caudillo o salvador que se ponía al frente del pueblo para tomar acciones militares en contra del enemigo. Y así, cuando moría el juez, lamentablemente el pueblo volvía a sus andanzas, volvía a pecar contra Dios. Y cuando le apretaba el zapato otra vez, entonces clamaban a Dios y Dios levantaba a otro juez. Es una historia familiar, ¿verdad? Hay un dicho en Cuba que dice que la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Y a veces en el mundo evangélico, pues también nos acordamos de Dios cuando están los problemas. Israel estaba en esa situación, pero Dios en su misericordia, cuando ellos se arrepentían y clamaban, levantaba a este hombre o a esta mujer, porque en el caso de Débora fue una mujer, y a través de ellos traía liberación al pueblo de parte de sus enemigos. Sansón, como decía, su nombre significa pequeño sol, fue el último de estos jueces, el número 12. Ahora, ¿quién no ha escuchado hablar de Sansón? ¿Verdad? Este personaje tan popular, tan conocido, desde las aulas de escuela dominical hasta Hollywood, porque se han hecho innumerables películas también acerca de Sansón y Dalila y toda esa historia que nosotros conocemos. Sansón ha llegado a ser incluso el prototipo, o símbolo del hombre enamorado que cae en las garras de la mujer astuta y manipuladora. Y dice que no te vaya a pasar como Sansón. No sé si alguno de los jóvenes aquí algún día nos dieron eso. Cuando estábamos poniendo la vista en algún lugar no muy adecuado, decir, cuidado, no te pase como Sansón y esa no sea una Dalila, ¿no?
También ha pasado como a la historia como el hombre fuerte, pero el hombre fuerte no debido a su compostura física, sino a que la gracia de Dios estaba sobre su vida. Los padres de Sansón pidieron a Dios que los guiara en la crianza de su hijo, que pronto estaría en sus brazos. Ellos oraron para que la gracia de Dios cayera sobre el niño. Y antes de nacer, Dios dijo que ese niño sería nazareo desde su nacimiento y que él salvaría a Israel de la mano de los filisteos. O sea que ahí hay una profecía ya, ¿verdad?, de parte de Dios en cuanto a Sansón y su ministerio, lo que él iba a hacer. Este voto de nazareo, hermanos, consistía en que el niño, en este caso Sansón, no debía tomar nunca nada proveniente de la vid, es decir, durante toda su vida, por supuesto, ni vino ni sidra, ni comería cosa inmunda. Además, no podría tocar el cadáver de un ser humano o de un animal, y nunca debía cortarse el cabello. Estas eran las cosas que requería el voto de nazareo, que muchos podían hacerlo voluntariamente, pero que a Sansón le fue asignado incluso desde su nacimiento. Dios lo separó para que fuera nazareo, apartado para él, y cumpliera con la función de liberar a Israel de mano de los filisteos. Efectivamente, el niño nació, su cabello creció, representando el símbolo secreto de su fortaleza, y tal como Dios había dicho, comenzó a liberar a Israel de los filisteos. Pero Sansón tuvo un problema que le costó bastante caro en su vida. El problema de Sansón fue que rehusó controlar su lujuria. Él no prestó atención a esta situación en su vida y permitió que se fuera de control. Y esta lujuria resultó en la caída de su mundo. Todo aquello que él tenía por delante, el futuro, como un instrumento en las manos de Dios, se vio afectado por la lujuria. El pecado, hermanos, y la vergüenza que éste produce siempre resultan en la caída de nuestro mundo. El pecado no trae nada bueno. Y cuando nosotros permitimos que esos deseos se descontrolen y nosotros satisfacemos abiertamente, sin restricción alguna, esos deseos de la carne, téngalo por seguro que van a haber graves consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La pregunta que nosotros nos hacemos es que si finalmente al llegar a esta situación en la vida de alguien donde el pecado ha hecho estragos y la persona está destruida, la pregunta que nos hacemos es: ¿será el fin del individuo? ¿Ya se acabó todo para esa persona? ¿Su destino final es el fracaso y el olvido? Bueno, esas preguntas las vamos a responder a través de la historia de Sansón. Lo primero que nosotros llamamos la atención aquí es que este hombre fue escogido por gracia. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Sansón fue escogido desde antes de nacer como un instrumento de Dios. Algo milagroso porque su madre era estéril. Puede revisar ahí en Jueces 13, del 1 al 3, se nos dice que esta mujer no tenía posibilidad alguna de tener hijos. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. O sea,
no había posibilidades humanas de que Sansón pudiera venir al mundo. Pero Dios escogió a una mujer que no podía tener hijos para que Sansón viniera al mundo. La gracia de Dios sobre este hombre, aún antes de nacer, hermanos. Fue separado y escogido por Dios para una misión especial, como ya hicimos notar. Ahora pues, le dice el ángel a la mujer, no bebas vino ni sidra ni cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. O sea, ya había un curso a seguir en la vida de Sansón. Va a ser nazareo y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. O sea, escogido, separado por Dios para una misión especial. Y eso es gracia de Dios. Tuvo la bendición de Dios y fue conocido por ella. Si seguimos leyendo el capítulo 24 y 25, versículos, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, pequeño sol, ¿no? Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, que ya se estaba viendo públicamente delante de todos los israelitas que algo especial había en aquel niño, porque la gracia de Dios estaba con él y el espíritu de Dios se manifestaba a través de Sansón. Él comenzó efectivamente su ministerio y lo desarrolló, como ya leímos en el versículo 20 del capítulo 15, por 2 décadas, o sea, 10, 20 años. Él vivió este proceso de librar a Israel de los enemigos. Yo creo que todos, si no es a través de la Biblia, por lo menos en las películas, se habrá enterado de las hazañas de Sansón. Pero él hizo grandes hazañas por el poder del Espíritu de Dios en su vida. Por ejemplo, una vez que Sansón iba por el camino, se le atravesó un león joven. Y dice la Biblia que él lo despedazó como quien despedaza a un cabrito, sin esfuerzo alguno. Lo agarró y lo mató. También dice en otra ocasión que cazó 300 zorras y las puso con la cola y una tea en el medio y las soltó en los campos de los filisteos para quemar los campos de los filisteos. 300 zorras. Sansón siendo llevado prisionero por los filisteos y liberado por la gracia y el poder de Dios, mató milagrosamente, hermanos, a 1000 hombres. ¿Y usted sabe con qué lo hizo? Con una quijada de un asno. ¿Verdad? Esas son cosas que la gente lo lee y le parece ciencia ficción, pero la Biblia habla de la realidad de este personaje y de estos eventos. Con una quijada de asno mató a 1000 hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre su vida. También cuando llega a cierto lugar huyendo y decide pasar la noche, se hace un complot contra su vida, pero vamos a esperar en la mañana y en la mañana matamos a Sansón. Los filisteos estaban bien bravos por lo que estaba haciendo Sansón. Y Sansón, guiado por el Espíritu, se levanta a medianoche y agarra las puertas de la ciudad y se las echa encima, hermanos. Y usted sabe cuánto recorrió Sansón para llevar esas puertas de la ciudad desde donde él estaba hasta Oreb. 70 kilómetros. O sea, era algo fenomenal. La fuerza y la gracia de Dios con este hombre. Esto es lo que podemos mencionar así por arribita, como algunos eventos que nos hablan de que este hombre, aún antes de nacer, disfrutó del favor inmerecido de Dios, de la gracia benevolente de Dios sobre su vida, escogiéndolo para una misión especial. Pero lamentablemente, el segundo punto de nuestro sermón, como usted puede ver en su bosquejo, se titula El abuso de la gracia. Qué triste cuando abusamos de los favores y las misericordias de Dios. Sansón comenzó a cometer ciertos pecados.
Empezó a darle rienda suelta a su lujuria. No puso control. Dice que llegó a una ciudad llamada Timnat y vio allí a una de las hijas de los filisteos. Como era tan enamorado, le echó el ojo enseguida y no la perdonó. La tomó por esposa. Aun cuando sus padres le dijeron, no lo hagas. No hay suficientes mujeres en Israel. Recibió el consejo de los padres y también él sabía lo que decía la palabra de Dios. No lo vamos a leer para ahorrar tiempo, pero la ley prohibía que el israelita tomara mujer extranjera, y mucho menos de los enemigos, los filisteos. Pero como dicen en México, a Sansón, ¿cómo dicen en México? Le valió. Le valió. Dijo, no importa lo que me diga mamá ni lo que me diga papá. Él mismo le dijo, me gusta esa mujer y ya. Y la tomó. Tomó el panal de miel del cuerpo del león que mató. Recuerden que dije que había matado a un león. Después, cuando regresó, había un panal de miel en la boca del león. Y Sansón agarró el panal de miel y empezó a comer miel, cuando él sabía que él no podía tocar el cuerpo de un animal o persona muerto. Pero le valió otra vez, porque él estaba fuera, o dando pasos fuera de la voluntad de Dios. Empleó impulsivamente y con propósitos egoístas el don especial que Dios le había dado. Este sí los voy a leer, en Jueces 16, 19. Dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo con fuerza y se apartó de él. Capítulo 15, versículo 1 al 6, aconteció después que algún tiempo en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a una mujer con un cabrito, diciendo, entregaré a mi mujer en el aposento. A mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal no hiciese. Y fue Sansón y cazó las 300 zorras. Esa fue la ocasión en que él hizo esto. Pero recuerden, estamos viendo aquí, a pesar de que la gracia y el poder de Dios se manifestaba en él, los motivos por los cuales Sansón hacía estas cosas. Porque la mujer que le había tomado por esposa se la dieron a otro hombre. Y así en algunos de estos eventos, la reacción que él tiene y va y arremete en contra de los enemigos, los filisteos, no es tanto por el celo de Dios, sino porque él resultó afectado. No, me quitaron la mujer, ahora van a saber quién soy yo. ¿Verdad? O sea, él no dio un uso apropiado a los dones que Dios le había dado, sino que obró impulsivamente. Esa es una señal que debemos tener en cuenta. Nosotros tenemos dones, pero podemos mal usarlos. Podemos darle el uso que Dios no quiere. Y tenemos que tener cuidado. Sansón no tuvo ningún tipo de cuidado con relación a esto. Sigue cometiendo pecados, abusando de la gracia. Se llega a una mujer prostituta en Gaza, una mujer filistea, Jueces 16:1. Y aquí ya comienzan a cambiar las cosas para Sansón. Porque no se puede todo el tiempo, hermanos, vivir desprevenido, desagradando a Dios y esperar que nunca cambien las cosas. Desgraciadamente, las cosas cambian un día. Y aunque hayamos tenido el favor de Dios, si lo hemos mal usado, si nos hemos despreocupado, si hemos perdido el temor de Dios, entonces las cosas comienzan a cambiar y para mal. Después que se llegó a esa prostituta, Sansón conoce a la desgracia de su vida, a Dalila. Se enamora de Dalila, otra filistea,
en el valle de Sorek. Dalila, que era una mujer que no era del pueblo de Dios, lógicamente una mujer sin temor del Señor, fue alguien que estuvo dispuesta a vender a Sansón, su supuesto amor. Esta mujer recibe una visita y una oferta tentadora que no pudo rechazar. Vinieron 5 príncipes de los filisteos que gobernaban en diferentes ciudades y compraron a Dalila, que le ofrecieron una buena suma de dinero. Cada uno de ellos le iba a ofrecer, le iba a dar a Dalila una fuerte suma de dinero. Y Dalila estuvo de acuerdo. ¿Cuál era la situación? Descubre la fuerza que tiene Sansón. ¿De dónde le viene esa fuerza? Porque queremos acabar con él. Y ella estuvo de acuerdo. Y allí entonces en el capítulo 16 comienza todo lo que podemos llamar un juego entre Sansón y Dalila. Bueno, ella no estaba jugando, él sí estaba jugando. Comienza lo que es la persuasión de Dalila. Y ella le dice, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Revélamelo. Pero Sansón no se lo revelaba, le decía cualquier cosa y entonces cuando venían los filisteos, Dalila gritaba, Sansón, los filisteos contra ti. Entonces él rompía las cuerdas, o lo que fuera, y salía y acababa con los enemigos. Dalila, como mujer al fin, ¿verdad? Comienza a llorarle a Sansón. Tú no me amas. Cuidado cuando las mujeres nos dicen eso. Tú no me amas. Tú dices que tú me amas, pero tú no me amas porque no me has revelado tu secreto. Y le lloró y estuvo insistiendo y persistiendo allí durante días. 3 veces la engañó. Y ya ella estaba que no sabía cómo sacarle el secreto a Sansón. Pero todo ese juego llevó a que Sansón, ya hastiado, cansado de la insistencia de Dalila, le revelara su secreto de que la fuerza estaba en su cabello, porque él era nazareo a Dios. Claro, no estaba en el cabello, realmente estaba en la gracia de Dios con él, pero el cabello era la señal física de que él tenía la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? No hay lugar más terrible que el regazo de una mujer engañadora. Sansón se quedó dormido en las rodillas de Dalila, como un perrito allí. Y Dalila quizás haciéndole piojitos, ¿verdad? Y Sansón tranquilo allí. Pero ya ella había revelado el secreto de los filisteos. Y vinieron los filisteos y le arrancaron las guedejas, las trenzas, no sé cómo lo tendría, pero le cortaron el pelo, hermanos. Y entonces ocurre, hermanos, uno de los versículos más patéticos en las Escrituras, uno de los versículos más tristes de las Escrituras. Cuando ella logra que los filisteos le corten el cabello a Sansón, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, oiga esto, esta vez saldré como las otras y me escaparé. 4 o 3 veces ya, otra vez. Pero mire qué triste, hermanos. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es uno de los versículos más tristes de la Escritura. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué falsa seguridad. Cómo el pecado nos engaña. Y pensamos que podemos seguir y seguir y seguir y salir siempre avante de todos los problemas y no, después de todo no pasó. Después de todo no pasó nada. Y vuelvo. Hace un tiempo, no recuerdo los detalles porque acabo de recordarlo, de un pastor que vivía en adulterio. Y la primera vez, tremendo, y se arrepintió, pero después vio que no pasó nada. Y siguió pecando. No pasó nada. Dios no me mató, seguí predicando. Pero le llegó el día. Y tú,
el juicio de Dios. Sansón pensó que iba a salir como las otras veces, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Eso es una triste realidad, hermanos. Una triste realidad, y a veces ni sabemos que ya Dios se ha apartado de nosotros cuando seguimos viviendo la vida de pecado. Fue tomado en las manos de sus enemigos. Observe todo lo que le pasó. Le sacaron los 2 ojos a Sansón. Aquellos ojos que no supieron mirar a Dios, que los puso en las mujeres, se los sacaron. El poderoso guerrero, el guerrillero de Dios, se convirtió en un esclavo. Tuvo que ir a moler allá en la cárcel para los filisteos. Pero eso no fue todo. Fue usado como juguete, como bufón. Estaban haciendo su gran fiesta, celebrando los filisteos allí, delante de su dios Dagón. Y dijeron, traigan al hebreo para que nos divierta. Y allá llegó Sansón, haciendo de bufón, para divertir a los filisteos. ¿Se imagina usted ese guerrillero de Dios que hizo grandes hazañas, que temía la gente por él? Cuando oía el nombre de Sansón, todo el mundo temblaba porque sabía que Dios lo usaba con poder. Ahora, esclavo y bufón. El destino de la vida de pecado, hermanos, no es nada agradable. El abusar de la gracia de Dios no nos puede conducir a nada bueno. Y ahora, Sansón, quien jugó con fuego y no pudo escaparse, está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida. En las palabras del proverbista, Sansón fue retenido con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Fíjense si es triste la historia, que nosotros hoy recordamos a Sansón más por lo que hubiera llegado a ser que por lo que hizo, hermanos. Qué triste es que al final de nuestras vidas seamos recordados más por lo que potencialmente hubiéramos llegado a hacer y que no hicimos. Si tuviera que poner un epitafio allí en la tumba, un hombre que no llegó a ser lo que pudo ser por jugar con Dios. ¡Wow! Terrible. Pero si hubiera habido un epitafio en la vida de Sansón, ese fuera uno adecuado. Fue recordado y es recordado como el juez de Israel que pasó sus últimos días moliendo grano en una prisión enemiga, uno que pudo haber fortalecido a su nación, uno que pudo haber logrado que su pueblo regresara a la adoración a Dios verdadero, uno que pudo haber aniquilado a los filisteos. Pero tristemente, él no vivió su vida a plenitud. Se quedó en las medianías, en la mediocridad. No llegó a explotar el potencial que tenía a plenitud. ¿Por qué, hermanos? Porque Sansón gastó su fuerza, o el don de Dios, en bromas y para salir de apuros. ¿Se imagina? Pura broma, puro chiste. No hay nada más serio que el ministerio. No hay nada más serio que servir a Dios. Pero él lo empleó en bromas para salir de apuros. Una cosa que aprendemos de la vida de este hombre es que la satisfacción de sus deseos sensuales parecía estar por encima de todo. Cuando él veía una falda, allí se acabó todo. Ya no importaba Dios, ni nazareo, ni filisteo, ni nadie. En el caso de Sansón, era la falda, ¿verdad? Cuando hablamos de Isaías, vimos que eran los labios inmundos, y cada uno de nosotros debe identificar esa área peligrosa, hermanos. Esa debilidad, porque las tenemos, todos las tenemos. Pero hay que tomar medidas
para no caer en esos pecados. Para él, nada era más importante que satisfacer sus deseos. Ahora, si finalmente nosotros estuviéramos allí, llegado ese día, donde ya Sansón está divirtiendo a los filisteos como un bufón, ciego de sus ojos, y se nos invitara a nosotros a formar parte del tribunal para dar nuestra sentencia, ¿qué hubiéramos dicho? Como quizás algunos allí lo hicieron. Bien merecido te lo tienes, Sansón. Jugaste con Dios. No tuviste ninguna cosa más importante en tu vida que satisfacer tus deseos sensuales. No obedeciste a tus padres te lo advirtieron, Sansón. Tienes lo que te mereces, estás donde debes estar. Estás cosechando, Sansón, lo que sembraste. Bueno, eso quizás hubiéramos dicho nosotros. Y algunos de los que estaban allí. Pero hermanos, ¿qué dijo Dios? A Dios nunca se le acaba la gracia. Y eso es una buena noticia para nosotros. A Dios nunca se le acaba la gracia. Yo no sé, usted no puede decir amén a eso, es que no lo entiende. Porque si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos aquí. Yo no estuviera predicándoles a ustedes. Si no fuera por la gracia inmensurable de Dios. Dice la Escritura, si aquel versículo que leímos fue patético, este es grandioso. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. 16:22. Qué extraordinario descubrimiento habrá hecho Sansón el día que amaneció por la mañana y se tocó la cabeza. Y empezó a ver que su cabello había comenzado a crecer. No digo que se miró en el espejo, porque no sé si había espejo. Y que él tuviera acceso a ello, pues lo dudo. Pero él descubrió que su cabello, ese cabello de la gracia, que fue cortado por el enemigo y que lo llevó allí a ser un juguete del diablo y un esclavo de los filisteos, comenzó a crecer otra vez. Por eso le puse la cabellera de la gracia, porque por segunda vez y por la gracia de Dios su cabello comenzó a crecer nuevamente y el deseo de cumplir con el mandato de Dios comenzó a cobrar fuerzas en su vida otra vez. Ahora él se acordó de su misión nuevamente, salvar o comenzar a salvar a Israel de los filisteos, porque eso no se concretó hasta el reinado de David, pero él comenzó. Cuando la gracia de Dios, hermanos, nos despierta y vuelve a trabajar en nosotros, a pesar de que le hemos fallado al Señor, una de las señales es volver a sentir el deseo de cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha creado, para el cual Dios nos ha llamado. Cuando muchas veces nos apartamos de los caminos del Señor y habíamos sido alguien o algo en la obra de Dios, ahora volvemos a sentir el mismo deseo. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Entonces él mandó a buscar allí a un muchacho que había, dijo, óyeme, llévame a donde están las dos columnas, llévame a ellas, las dos columnas del templo, donde habían muchos filisteos, miles. Y así fue llevado, y Sansón se puso en las dos columnas, y hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Cómo? Sí, pero hizo algo primero. Oró. Aleluya. Gloria a Dios. Oró a Dios. Yo no sé si a usted eso le llega como a mí, pero él había perdido los privilegios de la oración, los beneficios de la oración, lo había perdido. La Biblia dice que él no escucha a los pecadores, pero él oró, hermanos,
versículo 28. Dice la Escritura, entonces clamó, porque no fue una oración sencilla, fue un clamor, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Sansón oró, hermanos, y solamente pudo hacerlo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Qué importante es que vayamos en oración, aun cuando hayamos fallado a Dios, aun cuando usted se sienta que ya ha sido desechado por Dios. Vaya en oración a Dios, porque Él escucha, porque su gracia es inagotable, hermanos. Incluso cuando la restauración de Sansón no estaba siendo la más correcta, y lo entendemos, ¿verdad? Porque observe por lo que él pide. Solamente esta vez, para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ni siquiera había una intención santa en Sansón. Todavía está pensando en la venganza, ¿verdad? Más correcto hubiera dicho: Señor, para que estos filisteos sepan que tú eres Dios y no Dagón. Eso hubiera sido más apropiado. Pero Dios no dejó de escuchar la oración imperfecta de Sansón, porque es que Dios nos ama, hermanos. Su gracia no se agota, Él siempre quiere levantarnos, y aunque esta fue para él la última vez, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó, y Sansón derribó las columnas y murió allí junto con los filisteos. Pero mató, dice la Escritura, en esa ocasión más que todos los filisteos que había matado en su vida. Y entonces sí comenzó a cumplir el propósito para el cual Dios lo había escogido, para comenzar a salvar a Israel de las manos de los filisteos, porque con esa victoria tan grande ya comenzó a debilitarse el enemigo, y finalmente, como dijimos, en el reino de David se completó. Pero finalmente, hermanos, ciego, medio calvo, no le habrá crecido todavía mucho la cabellera, siendo un juguete, divirtiendo a los filisteos. La historia no terminó en la derrota y en la vergüenza totalmente, porque Dios es bueno, porque Dios tiene gracia suficiente para levantarnos aún de las cenizas de la vergüenza más terrible que estemos nosotros pasando. No importa tu pasado. Hay gente que no viene a Cristo porque tiene un pasado horrendo y no entiende que Él vino a salvar a los pecadores. Si fuera posible salvarnos sin Cristo, entonces ¿para qué vino? No, es que yo he cometido tantos pecados, y no se deciden por Cristo porque todavía tienen sentimientos de culpa en su vida. Tienes que venir tal como estás, como dice el himno, porque Él te quiere así, para salvarte, para mostrar su gracia en tu vida, para que tú puedas decir: Él me libró de todos mis pecados, cantar como este hombre de sublime gracia, que fue un tremendo pecador, pero Dios lo salvó. Hermanos, es tiempo de venir al Señor, porque Él nos escucha y su gracia fluye, aun cuando no tenemos expectativas ningunas. Allí es donde Dios se manifiesta realmente, en la gente que no tiene expectativa alguna. Y el Señor le dio las nuevas fuerzas a Sansón. Yo sé que algunos de ustedes tienen oraciones presentes delante del Señor, que tienen situaciones no concluidas, que tienen conflictos en sus vidas, en sus familias. Pero no se desanime, porque Dios oye nuestras oraciones. Dios oye, hermanos, y Él obra, Él se manifiesta por su gracia. No porque nosotros seamos buenos, no porque hagamos algo, sino porque Él es bueno, porque Él nos ama y porque su gracia nunca se agota. Quisiera llamar a alguna persona que desee la oración en esos términos.
que todavía se siente como Sansón, no tenga pena, aquí está usted y Dios nada más. Y nadie puede hacerle así porque hay 4 dedos que están mirando para acá. ¿Verdad? ¿Dónde están los que te condenan? Le dijo el Señor a la mujer sorprendida en adulterio. Recuerda cuando predicamos de eso, ¿verdad? Y el Señor, cuando miró otra vez, ya se habían ido. ¿No? Todos se fueron. Ni yo te condeno, mujer, ve y no peques más. No sé. Pero si Dios te está llamando a pasar aquí y a orar, no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Yo voy a tener una oración para pasar a los elementos, y si alguien quiere la oración, venga por ella. Porque aquí el que está no soy yo. Yo no puedo hacer absolutamente nada por usted. Solamente el Señor. Amén. Gracias a Dios.